Enlace Perú presenta tu programa Camino hacia la Victoria. Un programa que te ayudará a encontrar un propósito en tu vida diaria. Con ustedes, el pastor Alfredo Smith. Queremos que Dios le bendiga. Es nuestro esfuerzo y deseo sincero aportar a su necesidad espiritual y dotarle de un alimento que le dé fuerza espiritual para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida. Bienvenido a este momento para reflexionar en las cosas que permanecen en un tiempo que va pasando. Dios le bendiga. Camino hacia la Victoria. ¿Cómo está mi querido amigo televidente y amiga? Que Dios le bendiga a usted y me bendiga a mí. Dependemos de la gracia del cielo para cada día de vida que nos está dando en esta tierra. Y la bendición de estos momentos es que podemos reflexionar en la palabra del Dios viviente. El mismo Dios que echó a rodar los mundos, autor de la creación, y como suelo decir repetidamente, hace latir el corazón, el que nos habla por su palabra. Y quisiera tomar unas palabras que vienen de nuestro Señor Jesucristo registrado en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 16, el versículo 33. Dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a volver a leerlo. Siempre tengo una actitud de reiteración cuando es palabra de Dios. Estas cosas, dice Jesucristo, os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo en el cual hemos nacido es un mundo de turbación, infectado y plagado de maldad y pecado que comenzó en los historiales del mismo Edén. Cuando el Señor le dijo a nuestros padres que cuando transgredirían comiendo del fruto del árbol de la vida, echarían a rodar la muerte, ellos ni sabían lo que iba a suceder. Comieron, transgredieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y aquí estamos padeciendo las consecuencias de una presunción, arrogancia y desobediencia inicial. Como consecuencia de ese pecado, ya no hay paz en el mundo. Vivimos en el mundo tensionado, estresado. La palabra estrés ha cobrado una relevancia fenomenal en estas últimas décadas. Cuando yo era muchacho, allá a lo lejos y hace tiempo ya, casi ni se oía hablar de la palabra estrés. Hoy la palabra estresamiento es casi una palabra corriente. Vivimos en un mundo neurotizado. Y en este mundo neurotizado estamos necesitando desesperadamente entender cómo vivir en paz. Y aquí es donde vienen las palabras del Señor. Jesucristo declaró, y vuelvo a leer por tercera vez: estas cosas os he hablado para que en mí, no en la iglesia, no en religiosos, ni pastores, ni sacerdotes, ni personas superdotadas, en mí, en su persona, tengáis paz. Pero confiad, salgamos de esta apretura confiando en el Señor. Ahora bien, quiero ser muy breve y conciso aquí. El mundo nos impone cargas. Tengo aquí algunas cositas que quisiera leer. El mundo impone cargas y no las puedo rechazar. Imposiciones por explotación del trabajo. ¿Cuánta gente trabaja, a veces con esfuerzo y no tiene reconocimiento en el caso? Tenemos cargas por infidelidades y traiciones. ¿Cuánta gente, aún en relaciones conyugales, vive la amargura de la infidelidad en sus relaciones de voto matrimonial? Y por cierto, que la competencia desleal en el mundo laboral. Y a veces las actividades absorbentes.
en las cuales la gente se envuelve como para distraerse y escapar de este tipo de angustia y ausencia de paz. Y nos volvemos adictos a distintas cosas, particularmente artísticas, deportivas, ocupacionales, las palabras que querramos ocupar. Los recursos mundanos para escapar a esta neurosis son múltiples. Queremos en esta instancia centrarnos en la palabra de Jesucristo. San Juan 16:33. En el mundo, aflicción. En mí, paz. Y en este ofrecimiento que viene de la escritura milenaria, tenemos que entender que hay que tomar la palabra en serio. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente por el conocimiento de la persona de Jesucristo, no la información histórica. Vivimos en el mundo occidental y si le preguntamos a la gente común y corriente, ¿usted es cristiano? Y claro, no soy pagano. No es a ese tipo de cristiano superficial y nominal al que me refiero. El cristiano es aquel que conoce a Dios y conoce a Cristo porque ha ido Él en arrepentimiento, en conversión y en fe. Es conocerle por revelación del corazón, por haberle aceptado. Es una aceptación de fe y es una obediencia diaria, constante, que se cumple en amor. Yo quiero obedecer a Cristo no porque quiero escapar del infierno, porque quiero tener buena suerte, porque quiero que las cosas me salgan bien. No. Quiero obedecer a Cristo porque al leer su palabra y al haber puesto mi fe en Él y al haber recibido su Espíritu, he aprendido a amarle. Amando al Señor, a quien todavía no he visto, y porque le amo quiero obedecerlo. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Comienzo a descubrir que al aceptar al Señor Jesús, su persona, su vida, su sacrificio a mi favor, su Espíritu inunda mi alma. Y para mí la fe no es penosa. El leer la palabra no es obligación. El orar no es una carga desagradable impuesta por alguna tradición religiosa. De ninguna manera. La vida en Cristo es una vida de descanso, relajamiento espiritual. En mí tendréis paz. A mí me encanta lo que yo llamo la fórmula del apóstol Pablo en este sentido. Y en Filipenses, el capítulo 4:8, doy la cita para quienes lo quieren cotejar, él da una fórmula para que el Dios de paz esté con vosotros. Me encanta la última parte del versículo 8. Para que el Dios de paz esté con vosotros. Porque vivimos, permíteme decirlo, lisa y llanamente, vivimos en el mundo infernal. Y hay Pablo que vivió bajo el tiempo del Imperio Romano, donde la vida no era respetada, donde las legiones romanas imponían a filo de espada el imperio y al César. En ese tiempo de inestabilidad e inseguridad, Pablo dice que el Dios de paz esté con vosotros. Y la fórmula que él da, y lo quiero enumerar, él dice que para que el Dios de paz esté con nosotros, tenemos que manejar nuestra mente, pensando en, poner la mente en lo justo, Filipenses 4:8, lo justo, lo exacto, lo correcto, el derecho. Me pregunto, ¿cómo funciona mi mente? ¿En qué está pensando? Agrega en lo honesto, sin dobles intenciones, sin esas manias que solemos usar de encubrimiento. Decía una psiquiatra con la cual trabajé por algunos años, que en este tiempo impera pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Me decía una doctora, catedrática de una universidad aquí en Lima. ¿Qué cosa? Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Eso es un cortocircuito.
Eso es demente, es una locura. Y no de balde tenemos el estresamiento que nos va acompañando con una total ausencia de paz. Lo justo, lo honesto. Pablo dice, y sigue, en lo puro. Tenemos que encaminar nuestra mente a lo puro, sin corrupción, especialmente de sensualidades e inmoralidad. Cuando nos damos cuenta de los medios masivos de comunicación, especialmente en la televisión, y luego la página impresa y la pornografía, cómo impera la corrupción sensual, de tal manera que entras por los poros. Qué tragedia cuando no podemos pensar con pureza porque todo está contaminado por inmoralidad sexual, pornografía, pasiones descontroladas, novelas, cine, televisión, ambientes, me permite la palabra fuerte, ambientes putrefactos. ¿Cómo escapar de esas redes tan contaminadas y contaminantes? Pablo dice, comiencen a manejar su mente, piensen lo justo, lo honesto, lo puro. Empiecen a tener señorío sobre el pensamiento. Luego agrega, deben aprender a pensar lo amable, en otras palabras, abierto a un afecto limpio. A un afecto limpio, no interesado. Esa cortesía y diplomacia comercial que busca ganarse el aprecio del comprador o del cliente no es el que se está hablando aquí. Es esa amabilidad sincera que brota del corazón, se hace evidente en las palabras y trasciende. Cualquier persona sensible se da cuenta cuando las palabras que se están expresando brotan del corazón y son sinceras, o cuando son meramente expresiones de profesionalidad. Si queremos realmente tener paz, tenemos que aprender a pensar lo justo, lo honesto, lo puro y lo amable. Y luego Pablo dice, pensar también en lo virtuoso. Virtuoso. La palabra virtud, que viene del griego, significa algo que tiene dinamita. Virtud es dinamita en el original griego. Tiene poder explosivo en el buen sentido de la palabra. Se reproduce sanamente. Lo virtuoso, con la fuerza, y aquí hemos puesto, de una nobleza firme. Nobleza firme, no negociable. Me tomo la actitud de no permitir que mi mente se vaya por otros lados. Debo manejarlo con relación a lo virtuoso, con la fuerza de una nobleza firme. Y luego Pablo dice en último lugar, lo digno de alabanza. Lo digno de alabanza. Estoy pensando en lo secreto, aquello que puede significar alabanza ante Dios y reconocimiento humano. Alabanza es el reconocimiento que puede ser recomendado como algo excelso, felicitado, digno de encomio, allí en lo secreto de mi alma, donde solo Dios y yo somos testigos de lo que está pasando. Hay un manejo mental que sube como un incienso grato a la presencia de Dios. ¿Cómo son mis pensamientos en el diario andar, en los trajines de la vida, en las cosas feas que cruzan nuestro camino? Quienes conducimos vehículos, sabemos la tensión del tránsito. ¿Cuántas veces el enervarse, reaccionar con violencia ante la imprudencia de otro, o la imprudencia nuestra también, que produce las mismas reacciones? ¿Cuántas veces nuestra mente no está pensando en lo que es digno de alabanza, ni lo amable, ni lo virtuoso? Esta actitud mental, y quiero ir redondeando el pensamiento, va a reclamar que algo suceda en nuestro corazón, ya no solamente como creyentes en Cristo y creyendo su palabra, sino una llenura del Espíritu, un control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo voy a poner de otra manera.
un enamoramiento del Señor porque nuestros ojos están viendo al Señor. No solamente al Cristo crucificado, que lo tengo que tener presente, el Cordero inmolado por mis pecados, y es bueno tener en cuenta, ese es el Cristo que históricamente murió por mí, sino ahora el Cristo glorificado, que está a la diestra del Padre, que vive y vive para siempre. Ese Cristo que Juan vio en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 1, tenía marcas, heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Ese Cristo que está a la diestra del Padre y vive por su Espíritu en el corazón de los que reciben. Debo aprender a verlo. Dice el doctor Tozer, un pensador ya fallecido de la Iglesia Cristiana canadiense, cuando escribe en sus libros acerca de la disciplina de ver al Señor en nuestro diario andar. Ver al Señor en nuestro diario andar. Una disciplina. ¿Hemos aprendido la disciplina de ver al Señor en nuestro diario andar? No es algo fácil. Reclama disciplina. Estar impregnado de la palabra de Dios. Para esto, yo recomiendo memorizar la Escritura. Cuando era estudiante, en los días de seminario, tenía un profesor y él nos obligaba en los cursos de evangelismo personal a memorizar semanalmente 4 versículos. Y al cabo del curso habíamos aprendido como 50 o 60 versículos de memoria. Y doy gracias a Dios por ese curso, porque la memorización de las Escrituras no solamente nos acerca a Dios, sino que sana nuestra mente y nos ayuda a pensar correctamente. De ahí que yo recomiendo memorizar la Sagrada Escritura. Le desafiaría a usted, mi querido hermano y amigo y creyente en Cristo. ¿Cuánto sabe usted de memoria de la Sagrada Escritura? ¿Sabe algo del Salmo 23 de memoria? O sea, conformado con Juan 3:16. ¿Cuánto memorizado de la palabra de Dios? De las palabras proféticas, de Isaías, de Jeremías. Yo podría citar muchos y no quiero atiborrarle con este énfasis que estoy haciendo en este momento. Pero puedo asegurarle que en horas de crisis, el haber memorizado palabra de Dios me ha permitido permanecer en pie. Recordemos las palabras de la Biblia. Son que ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces en horas de intervención quirúrgica, situaciones muy desagradables, qué bueno saber que el Señor está con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, tristeza, apretura, dolor. Mas confiad, eche esa carga sobre el Señor. Vacíate de esas preocupaciones mirando al Señor. Y como dije hace un instante, aprendamos a caminar sobre las aguas. No importa que rujan los vientos, que las olas estén encrespadas, estamos mirando al Señor. Y no caigamos en el error de Pedro. Quienes conocemos Biblia nos acordamos perfectamente. Cuando Pedro estaba en la barca, el Señor aparece en medio de la oscuridad, en lumbre, resplandeciente, y Pedro, aventado como era, dice: Señor, ¿quién eres? Si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Pedro siempre fue de sangre caliente, ¿no? Y el Señor le dice: bueno, ven, Pedro. Pedro sale, ufano, pone el pie afuera y comienza a dar 2, 3, 4 pasos. Y al rato piensa: ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre el agua. Hay una densidad de desproporción. Mi cuerpo y el agua no andan. Yo voy a hundir en el agua. El razonamiento, la lógica del pensamiento de Pedro comenzó a copar su fe y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nuestro razonamiento estorba la fe? Y pobre Pedro, por razonamientos lógicos, reales, legítimos, ciertos, comenzó a hundirse. Perdió la visión del Señor. Y el Señor tiene que tender la mano y reprenderle.
¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En medio de las tribulaciones de esta vida, cuando aprendemos a descansar en el Señor, vamos a ir venciendo el estresamiento. ¿Cómo vivir en paz? Vuelvo a las palabras del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, tristeza, pesar, incertidumbre. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vacía tus tristezas y cargas de mí. Yo al mundo, con tus sistemas corruptos, desafiantes, declinantes, moribundos, yo lo he vencido. Vengan a mí, entren en mi propia vida por fe y van a caminar en victoria. La historia de la iglesia está plasmada de gente que, poniendo su vida en Cristo, inclusive enfrentaron la misma muerte. Yo he comentado más de una vez testimonios de los mártires de la iglesia que en tiempo de sufrimiento, amenazas y muerte han podido mirar al Señor y salir victoriosos. Nunca olvido un caso muy especial que quedó muy grabado en mi mente a lo largo de décadas y décadas. Blandina, una muchachilla de unos 13 años, que en los tiempos de la persecución romana, allí por el tercer siglo, cuarto de nuestra era, fue llevada con los cristianos a las arenas del Circo Máximo. Allí, entre bestias y legionarios, acababan con la vida de los cristianos, para el beneplácito y el aplauso de esas turbas enardecidas y, permíteme, embrutecidas. Y allí, en medio de esas congregaciones cristianas que eran inmoladas salvajemente, estaba esta niña Blandina. Blandina, jovencita, 13 y 14 años. Cantaba. Y su canto infantil sostenía a los que estaban muriendo, siendo desangrados por las bestias y por las lanzas de los legionarios. Y es notable, la historia dice que ni las bestias ni los legionarios tocaron a Blandina en esa primera sesión de masacre. Y paradójicamente Blandina volvió a donde estaba antes, en la senda de la cual había salido, sana y salva. Y la historia dice que la guardaron para una segunda rueda. Y en la segunda rueda, con otros mártires más, fue a las arenas, que expuesta a las bestias y a los legionarios, y repitió lo mismo, cantó, alabó, y por segunda vez ni los legionarios ni las bestias la tocaron, mientras que sus hermanos la fe eran masacrados. La llevaron de vuelta a la senda ya, preguntando qué tenía esa niña, y la llevaron por tercera vez. En la tercera vez los legionarios la mataron. No podían aguantar la manifestación de la sobrenaturaleza de la fe, la victoria y la vida que había en esa niña que alababa a Dios en medio del desastre circundante. Blandina, qué tremendo testimonio de la fe en el Señor que vence las amenazas y la brutalidad de la muerte. Vuelvo por última vez a la cita bíblica. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no religión, paz, armonía. La palabra paz viene del griego, eirene, que significa armonía, armonía musical. En mí tendréis armonía musical, puesto que en el mundo tenéis aflicción, apretura, dolor, malestar. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, sal del encierro, pon tu carga en mí, sabiendo que yo he vencido al mundo, y te voy a llevar, como yo comúnmente te voy a jalar a las alturas insondables de una victoria en paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley. A pesar de lo que suceda, mucha paz. No simplemente paz, sino mucha paz. ¿Quiénes? Los que aman la palabra de Dios. Termino. Al concluir esta reflexión, ¿necesitas paz? Cristo es nuestra paz. Acudamos a Él en humildad, Él tomará nuestra mano y nos conducirá como pastor. Y podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, vean,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y vas a aderezar mesa delante de mi presencia mis angustiadores. Vas a ungir mi cabeza con ese aceite fresco, esa lozanía que viene del cielo, y voy a estar con gozo, sabiendo que voy a morar en tu casa para siempre. Termino. Que Dios nos bendiga. Y en este mundo de turbación, vayamos a la palabra de Dios sabiendo que Él nos promete paz. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Camino hacia la victoria. Si tienes un pedido de oración, no dudes. Llámanos al 417-07 de Enlace Perú. Dios te bendiga.